El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados de la inflación correspondiente al mes de junio del 2024. A cargo de la presentación estará Gustavo Koerner, director del Departamento de Índice de Precios. Muy buenos días a todos. Vamos a proceder entonces a indicar los resultados de la inflación del mes de junio. En ese sentido, la inflación de junio, medida por el índice de precios al consumidor, experimentó una tasa negativa del 0.4% en junio, como podemos ver, inferior al 0.4% positivo que había registrado en mayo, y también al 0.3% negativo que había experimentado el mismo mes del año anterior. Este resultado da, digamos, en términos acumulados, una tasa del 2.8%, que es menor al 3.2% que verificó en mayo, y levemente por arriba del 2.2% que había verificado el mismo mes del año anterior. En términos interanuales, la tasa del 4.4% en mayo disminuye al 4.3%, levemente por arriba del 4.2% que había verificado el mismo mes del año anterior. Este resultado del mes estuvo caracterizada principalmente por ajustes de precios a la baja en varios componentes, sobre todo en la agrupación de alimentos. Estamos hablando de la mayor oferta, sobre todo en ciertos productos del rubro de volátiles, y estos ajustes se dieron producto de esa normalización por la mayor oferta en rubros que han marcado una incidencia importante en el resultado en los últimos meses. No obstante, los servicios y los bienes durables observaron aumentos de precios, compensando en parte las disminuciones observadas, y lo vamos a ir viendo en el transcurso de la presentación. Aquí podemos ver justamente el comportamiento de los niveles, que comparado justamente contra aquel nivel más bajo que se experimentó por junio del 2020, continúa aumentando en torno a un 27%. Vemos que la inflación interanual se ha moderado, pasando de un 4.4 a un 4.3, y experimenta una tasa negativa del 0.4. La inflación núcleo, por su parte, tuvo una tasa del 0.1%, por debajo del 0.2 del mes pasado y también al 0.2 del mismo mes del año anterior. Con este resultado se acumula un aumento del 1.7%, y en términos interanuales la tasa es del 3.1%. Recordemos que la inflación núcleo es aquella que excluye aquellas variaciones bruscas de productos afectados por factores específicos, en algunos casos del clima o estacionales, y que se espera que persista en el mediano plazo de varios años. En cuanto a la inflación subyacente, que excluye la fruta y las verduras, tuvo un comportamiento mensual del 0.1%, por debajo del 0.2 del mes previo y similar al del mismo mes del año anterior. Con este resultado acumula un aumento del 2.1%, y en términos interanuales la tasa es del 3%. Aquí podemos ver el comportamiento mensual en una serie de aproximadamente 8 años. Vemos que la tasa negativa que experimenta junio es similar digamos, a la que había experimentado el año anterior, en términos de que es negativa. Y podemos notar también que en toda la serie, en general, en estos periodos se dan tasas negativas, ¿verdad? Como podemos ver, solamente en periodo de pandemia y pospandemia experimentaron tasas positivas, pero en general parece en este periodo mostrar tasas negativas. En este caso, si bien fue positivo en el 2018, fue negativo en julio. Y probablemente esto viene dado también por una moderación de los precios, luego de haber transcurrido las fiestas de fin de año, algunos días festivos, vacaciones de verano y otros, ¿verdad? En cuanto a la inflación núcleo, esta experimenta un comportamiento mucho más estable, como podemos ver, en torno al 0.1-0.2%, y que en junio fue 0.1%. La inflación subyacente, igual que la núcleo, se comportó también en 0.1, similar al que experimentó el mismo periodo del año anterior. Al observar las variaciones por agrupaciones, podemos ver que el total de bienes tuvo una variación del 0.8%, mientras que los servicios en su conjunto con la renta aumentaron un 0.2%. Estos son los que explican, digamos, este resultado del 0.4. Dentro de los bienes,
tenemos a los bienes alimenticios que tuvieron una disminución del 2%. Estos bienes alimenticios, al excluir, digamos, las frutas y las verduras, continuaron aumentando a un 0.5, continuaron, digamos, una disminución del 0.5, es decir, otros alimentos distintos de las frutas y verduras, como carne y sustitutos, tuvieron una variación también negativa que impactan en el resultado. Estos resultados, digamos, se ven atenuados en alguna medida por el aumento que se da en otros bienes. Específicamente, dentro de los bienes alimenticios, como dijimos, la principal incidencia se da por las variaciones en frutas y verduras. Quisimos incluir en esta oportunidad esta línea en donde se ve que las frutas y verduras tuvieron una disminución del 8.8% en términos mensuales y acumulan un 16.8% en términos interanuales, prácticamente 34% de aumento, ¿verdad? Que en este caso es lo que viene explicando este aumento en términos interanuales de los bienes alimenticios del 9% que venimos observando en el último periodo. Como decíamos, los bienes volátiles, los rubros volátiles son los que están explicando un poco este comportamiento. Los otros alimentos, como dijimos, el caso de la carne, sustitutos también se suman azúcar, aceite y huevos con tasas negativas. También otros alimentos, como por ejemplo lácteos, y tenemos ahí leche, queso, yogur y otros, por una menor oferta y mayores costos, están experimentando un aumento, al igual que cereales y derivados, panificados y arroz, con aumentos que compensan un poco la disminución que se da en esta agrupación, digamos, ¿verdad? En cuanto a otros bienes, tenemos principalmente los bienes durables que presentaban aumentos de precios, como los muebles de dormitorio, electrodomésticos, automóviles, repuestos y accesorios, equipos telefónicos principalmente. Dentro de esta agrupación también están los combustibles que se mantuvieron estables, una leve baja en el caso de la variación del gasoil, lo vamos a ver más adelante. Como decíamos, el total de bienes, dado estos resultados, tuvo una tasa negativa de 0.8% mensual, acumula un 3.5% y en términos interanuales la tasa alcanza los 4.9%. Los servicios, por su parte, aumentaron un 0.2% en el mes, y esto se da por aumento en servicios de reparación de equipos para el hogar, mantenimiento de vehículos, habilitación vehicular que se da en esta época del año, pasajes aéreos, reparación de celulares, paquetes turísticos, servicio de alojamiento, cuidado personal, comida y postres y bebidas consumidas fuera del hogar, así como preparadas para llevar. También los relacionados a gastos en salud, como servicios de laboratorio, hospitalarios, atención médica y odontológica, explican este resultado mensual. La renta, por su parte, producto de ajustes en alquiler en los contratos, un aumento del 0.1%. El total de servicios y renta aumentó 0.2% en términos mensuales, acumulan 1.5% de aumento, y en términos interanuales un 3.1%. En el contexto externo podemos ver la evolución de los precios del petróleo, uno de los productos que incide de manera importante en otros productos también, y en este caso se mantiene relativamente estable, incluso por debajo de su pico más alto, y también por debajo, digamos, de precios que ya se habían dado en el transcurso del año. Hablamos de 82.8 dólares por barril. Este precio representa un aumento interanual del 10.4% en el caso del petróleo Brent. El WTI cotizó a 78.7 dólares el barril. Esto representa un aumento respecto al mismo mes del año anterior en 12%. En cuanto a la inflación regional y mundial, digamos, seleccionando algunos países, vemos que en general se han mantenido relativamente estable, con algunas subas en algunos casos en términos interanuales, luego de una desaceleración pronunciada hasta finales de año o principios del 2024. Los niveles, digamos, en tasas se mantienen
en este último periodo. Al observar las variaciones mensuales, vemos que destaca el aumento que se da en Argentina, 4.3%, por encima de las variaciones positivas que experimentaron otros países como Bolivia, Brasil, Colombia, Uruguay y Paraguay en este orden. Vemos que otros países como Perú, China, Ecuador y México experimentaron tasas negativas en términos mensuales al mes de mayo, que es el dato que disponemos en su conjunto. Aquí lo que se puede notar, digamos, es también un poco la variación, si bien es la más alta la Argentina, es una variación relativamente menor a la que venía experimentando en otros meses. En términos interanuales, continúa liderando Argentina con la tasa más alta de los 78.9%, seguido de Colombia, México, Paraguay, Uruguay y Chile en ese orden. Aquí podemos ver el comportamiento que se viene dando en términos mensuales. En abril, una tasa, digamos, moderada, en donde Perú había experimentado una disminución. En mayo, sin embargo, se ve una tasa todavía más moderada, con 4 países que en este caso vienen experimentando tasas negativas. Y podemos ver el comportamiento que vienen experimentando algunos países como Brasil, Chile, Colombia, Perú, entre ellos Paraguay, con la desaceleración que venimos observando. Brasil y Chile tuvieron un leve incremento en términos interanuales, del 3.6 al 3.9, Chile del 4 al 4.1. Paraguay lo hizo del 4 al 4.4 en mayo, ahora está 4.3, y Perú del 2.4 al 2 tuvo una disminución, ¿verdad? Para tener alguna idea, en el caso de Brasil, las mayores variaciones se dan en el caso de salud, cuidado personal, los planes de salud. También hablamos de perfume y productos para el cuidado de la piel, así como alimentos y bebidas. En el caso de Chile se destacan el transporte, vestuario, calzado, vivienda y servicios básicos. Colombia, por su parte, en mayo, digamos, experimenta un comportamiento en donde alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró la mayor variación en términos mensuales, con un aumento, y también principalmente el tema de gas, así como en educación. Perú, por su parte, la división de alimentos y bebidas no alcohólicas registró una variación negativa en términos mensuales. Hablamos también de una incidencia de menores precios en el caso de hortalizas, legumbres y tubérculos, principalmente, ¿verdad? En el caso de Estados Unidos, experimentó una tasa, digamos, la más baja prácticamente en el año, 0.2% en términos mensuales. La tasa de inflación se mantiene estable en torno al 3.3%, muy influenciado por la disminución de precios de energía. En este caso estamos hablando de combustibles dentro de la agrupación de transporte. La zona euro, de la misma manera, una tasa mensual del 0.2%. En mayo la mayor contribución a la tasa de inflación interanual del 2.6 provino de los servicios, tuvieron un aumento. También aumentaron los alimentos, alcohol y tabaco, bienes industriales, no energéticos y energía. Como todos los meses, ponemos a disposición las tasas de variaciones mensuales en una serie desde abril del 2023. Y aquí puede notarse, por ejemplo, lo que veníamos hablando, ¿verdad? En el caso de Argentina, específicamente con tasas bastante importantes, que había tocado su punto más alto en diciembre, en torno al 25.1%, como desde entonces se ha venido desacelerando. Y observamos que un 4.3 es la tasa positiva en este caso, pero la más baja que se registró por lo menos en esta serie. En términos interanuales, lo mismo. Desde abril se dispone del dato en su conjunto hasta el mes de mayo, donde destaca, como vimos en láminas anteriores, la inflación interanual que está experimentando principalmente Argentina. En cuanto a los indicadores de la FAO, en términos interanuales, a mayo la mayoría de los alimentos se ubican, digamos, en terreno negativo, aunque están teniendo una tasa menos negativa, digamos, ¿verdad? Esto puede observarse acá en términos mensuales. Todos los alimentos están aumentando un 0.9%,
o aumentaron 0.9, principalmente por los aumentos de cereales y lácteos. Compensaron ese aumento carne, aceites y azúcar. En términos interanuales, el 3.4% está, digamos que, influenciado por la disminución de carne 1.3%, cereales del 8.2%, principalmente azúcar 25.5%, y compensan esta tasa negativa los lácteos que aumentan un 3.5% y los aceites que aumentan un 7.7% en términos interanuales. En el contexto interno, al observar las distintas medidas de inflación, podemos ver justamente cómo en el caso de la inflación total se ha moderado en el último mes, mientras tanto la inflación subyacente se mantiene en torno al 3%, estamos hablando de aquella que excluye las frutas y las verduras. La inflación subyacente X1, que además de frutas y verduras no se incluyen, digamos, los servicios tarifados y combustibles, continúan marcando una desaceleración, disminuyendo al 4.2% interanual. El IPC sin alimentos y energía se mantiene en torno al 3.5% y los bienes libres sin frutas y verduras en torno al 3.3%. Es decir, todos los indicadores de tendencia están marcando un ritmo de crecimiento estable y moderado y se ubican, por supuesto, por debajo de la meta del 4%. Aquellos principales productos que habían incidido en su momento y que también lo están haciendo en el último periodo, puede notarse que en comparación al resto de los indicadores, en el caso de los combustibles, continúan en terreno negativo, aunque menos negativo, pero a un 5.6% interanual. El que destacó, digamos, con aumentos importantes en este periodo han sido los alimentos, justamente, que se han moderado en el último periodo al 9%, y el resto de los indicadores, digamos, que se comportan por debajo de la meta. Y el IPC en un 4.3%. Al observar el comportamiento mensual y las principales contribuciones, podemos ver que las frutas y verduras representaron 0.5 puntos porcentuales en la disminución del 0.4% del mes, así como los alimentos, así como otros alimentos, ¿verdad? Que justamente excluye las frutas y las verduras, un 0.1 punto porcentual. Compensaron este comportamiento los bienes y los servicios. En términos interanuales, la mayor incidencia se da también en frutas y verduras, así como alimentos y bienes, 1.3, 1.2 y 1.2 respectivamente. En el caso de servicios y los bienes, 0.9. Compensaron en este caso la energía, que viene más bien compuesto por combustible, 0.4 puntos porcentuales. Lo que decíamos al comienzo, digamos, una de las mayores incidencias en el resultado negativo del mes viene dado justamente por variaciones dentro de la agrupación de alimentos. En este caso, graficamos lo que tiene que ver con los índices de frutas y verduras, que vemos una disminución en el margen. En términos acumulados, desde octubre aproximadamente, hay un incremento en torno al 44% de las frutas y verduras en su conjunto. Esta mayor oferta que moderó los precios en el último mes, digamos, atenuó el resultado interanual, pero como podemos ver, el resultado a mayo era de 58 y a junio es del 44%. Hay una moderación, pero siguen, digamos, creciendo a tasas importantes en su conjunto. Y eso puede notarse en aquellos productos relevantes, como el caso del tomate, que también tuvo una variación mensual negativa y contribuye a este resultado en términos acumulados desde octubre, pasando del 114.8 al 97.8. Otros productos también, como la zanahoria, podemos ver acá, cebolla de cabeza, ¿verdad? El locote verde, sin embargo, continuó creciendo y en este caso se ubica en términos acumulados del 59.8 al 62.9 desde octubre del año pasado. Aquí podemos observar el comportamiento de algunos de los productos importantes. Estamos hablando de la carne vacuna específicamente,
que experimentó por tercer mes consecutivo una disminución de los precios. En este caso lo hizo un 2,6%. Estamos hablando de una menor demanda, digamos, en este último periodo, teniendo una oferta estable que, digamos, muestra un poco este resultado. En el caso de la carne, podemos observar que en los principales cortes las mayores caídas se dan generalmente en aquellos cortes para asado. Hablamos de costilla de primera y costilla de segunda, 8 y 5,3%. También otros cortes como la carnaza, carne molida, la bola de lomo con resultados negativos. Aquí podemos ver también falda, lomo, paleta. O sea, en general, la mayoría de los productos de los cortes de carne han experimentado disminuciones en junio, y las mayores disminuciones se dan principalmente en aquellos cortes para asado como costilla y vacío en este caso. En su conjunto, la variación mensual fue del 2,6%, acumulan un 2,2% y interanual 6%. Los sustitutos de la carne también experimentaron en algunos casos disminuciones. Hablamos en este caso de la carne de aves en todos los cortes, con una variación negativa del 0,7. Con este resultado acumulan 4,2% de aumento y en términos interanuales cercano al 2%. La carne de cerdo se mantuvo relativamente estable, un aumento leve de 0,1% en el mes, acumulan 1,5% y en términos interanuales una disminución del 0,1%. Otros productos importantes dentro de la canasta se ven lácteos, aceites y panificados, donde lácteos y panificados se mantienen relativamente estables, mientras que los aceites son los que están marcando una disminución, y en este caso se ubica en un negativo en torno al 12% interanual. Aquí podemos ver lo que viene ocurriendo con aceite, que es uno de los productos que están marcando una disminución de precios de manera continua, y en el mes lo hizo a una tasa del 1,4%. En el caso de los combustibles, decíamos que se mantuvieron estables. En general, la mayoría de ellos sin variación, excepto gasoil común, por algunos ajustes que se dieron en algunos emblemas, ¿verdad? Y esto representa para el caso de gasoil común un ajuste a la baja de 0,4% negativo mensual, con este resultado en su conjunto los combustibles disminuyen un 0,1 en el mes, acumulan 1,5% y la variación interanual es del 5,6% negativo. En cuanto a la proporción de variaciones positivas, en junio el 46% de los productos de la canasta registraban variaciones de precios positivas, y en este caso podemos ver que se ubican levemente por encima, digamos, del promedio del 95 al 2023, y de la tasa promedio total. En los reportes puntuales, las principales variaciones por subgrupos en junio, ordenados por participación, la mayor incidencia en el 0,4% de caída en el mes de junio sean hortalizas y tubérculos frescos, que con una variación del 10% negativo representó 0,4 puntos porcentuales en el resultado del mes. En segundo término, la carne vacuna, con una disminución del 2,6, 0,2 puntos porcentuales, y frutas frescas, ¿verdad?, con una variación del 5,7% negativo, 0,1 puntos porcentuales, seguido de huevos, embutidos, carne, aves, aceite, azúcar y combustibles en ese orden. Este resultado se vio atenuado por aumentos en quesos, pastas alimenticias, vacaciones y turismo, leche líquida y productos panificados. Ordenados por tasas, las mayores disminuciones: hortalizas y tubérculos frescos, huevos, frutas frescas, carne, vacunas y aceite, mientras que quesos, vacaciones y turismo, pasta, café y muebles de dormitorio con aumento. En términos acumulados de enero a junio, en los 6 meses del año, vemos que las hortalizas y tubérculos representan la mayor incidencia, 0,6 puntos porcentuales del 2,8, seguido de frutas frescas, carne vacuna, quesos, leche líquida, comida consumida fuera del hogar. Compensaron, digamos, con disminuciones en el acumulado los aceites, transporte aéreo, harinas, azúcar, edulcorantes y combustible. Ordenados por tasas,
Destacan las hortalizas de tubérculo, frutas frescas y quesos con los mayores aumentos, mientras que con caídas aceite, transporte aéreo y harina. Al comparar respecto a los precios de hace un año, vemos que la mayor incidencia en el 4.3 interanual se da en hortalizas y tubérculos frescos, nuevamente con un 1.2 puntos porcentuales, habiendo variado un 44.6%. Le sigue la carne vacuna, adquisición de automóviles, pastas alimenticias, comidas consumidas fuera del hogar y frutas frescas entre los mayores aumentos. Con las disminuciones, los combustibles, aceites, harinas y gas, digamos, con las mayores tasas, con las mayores incidencias negativas en el resultado. Ordenado por tasa, destacan las hortalizas y tubérculos, pastas alimenticias, quesos, frutas frescas, mientras que con caída de aceites, harinas, combustibles y menús vacunas. Los principales aumentos por rubros en el mes de junio, como podemos ver, bueno, principalmente los aumentos sean cebolla de hoja, continuaron aumentando, en este caso un 22.8%, ajo a un 20%. En menor medida aumentaron queso, en este caso paraguayo fresco, queso sano y queso mozzarella, seguido de arroz, otras frutas y también algunos productos electrónicos, digamos, como memoria USB, pendrive y disco externo. Y con las caídas más representativas, vemos a la lechuga un 53.6% de disminución en el mes de junio respecto a mayo. Acelga, perejil, piña, zapallo, naranja, cebolla de cabeza, costilla de primera, tomate en ese orden. Como resumen, podemos decir entonces que la inflación total interanual de junio disminuyó respecto a mayo y se ubicó luego de un 4.4 a un 4.3%. La inflación del mes de junio reveló una tasa negativa del 0.4%. La inflación núcleo se ubica en 3.1% y la inflación mensual se ubicó en 0.1%. Este resultado se ha explicado, como habíamos indicado, principalmente por disminuciones de precios de alimentos que disminuyeron un 2% en su conjunto. Destacaron, digamos, las frutas y verduras con caídas del 8.8%. Y los aumentos se dieron en bebidas alcohólicas, vestimentas y bienes durables. Por otro lado, digamos, al observar la inflación interanual de alimentos sin frutas y verduras, que fue menor a la de mayo, se ubica en un 5%, y la proporción de variaciones positivas de la canasta observa una disminución respecto a mayo, que fue 51.2, y se ubican por encima del promedio histórico total. En el contexto externo, el precio del petróleo continúa aumentando a una tasa interanual del 10.4%. En este caso, lo que se refiere al petróleo Brent, mientras que el WTI aumentan un 12%. Los índices de la FAO continúan mostrando en términos interanuales una disminución del 3.4%, en donde el azúcar es uno de los productos que observa la tasa interanual más negativa y se ubica en 25.5. En cuanto a los países, como vimos, 4 de los 14 países analizados con tasas negativas, Perú, México, Ecuador y China, mientras que otros países como Brasil, zona euro, Estados Unidos, aquí vemos a Alemania dentro de Europa, Paraguay, Chile, con tasas positivas, pero moderadas que no superan el 0.5%, excepto Argentina.